sino que va por los ácidos grasos volátiles. ¿Ya? Y de hecho se descubrió hace alto rato que colocando ácidos grasos volátiles al interior del rumen, inyectándolo, el consumo caía. Esto es como disminución de consumo. ¿Ya? Caía el consumo, sobre todo con ácido propiónico, que era el que genera glucosa, ¿verdad? ¿Podría repetirme? Que cuando se inyectaban ácidos grasos volátiles al rumen, el consumo disminuía, sobre todo cuando se hacía con ácido propiónico. ¿Ya? En otras palabras, que una alta concentración de ácidos grasos volátiles en el rumen inhibía el consumo y una baja concentración estimulaba el consumo. Posteriormente se refinó aún más la cosa y se propuso este siguiente mecanismo de control que tiene que ver con la oxidación hepática. Al haber una alta oxidación hepática, aumenta la concentración de ATP en los hepatocitos y eso hiperpolariza su membrana. Eso no estimula a las terminaciones vagales aferentes que tiene el hepatocito, el hígado, y por lo tanto no va a haber una activación del núcleo del tracto solitario y por lo tanto se va a inhibir el centro de consumo y no va a haber consumo. ¿Ya? Y luego se postuló el modelo en el cual se regularía el consumo de alimentos en rumiante como modelo de oxidación hepática y que tiene que ver con el ácido propiónico. Cuando el ácido propiónico, recuerden que el ácido propiónico es captado completamente por el hígado, ¿verdad? Es captado por el hígado, es degradado a glucosa, o sea, degradado a glucosa, y cuando es requerido es oxidado y se genera acetil-CoA. Y ese acetil-CoA, ¿cierto?, entra al ciclo de Krebs y genera ATP. Lo de milfosforación oxidante. Y esa oxidación hepática, esa concentración de ATP, estimularía la saciedad. E inhibiría el consumo. ¿Ya? Hasta que baje la concentración de propiónico y permita liberar el consumo. ¿Ya? Esto explica por qué en situaciones de estrés, el estrés estimula la lipólisis. ¿Ya? En situaciones de estrés, se degrada el tejido adiposo a ácido graso no esterificado, NEFA, que son ácidos grasos que van por sangre, son oxidados en el hígado, acetil-CoA, ATP, y por lo tanto se estimula la saciedad. ¿Cómo? En situación de estrés. La concentración de ácidos grasos no esterificados en sangre son oxidados en el hígado a energía y eso inhibe el consumo. Y por eso es una de las explicaciones por qué las vacas al inicio de la lactancia bajan su consumo. Una de las razones tiene que ver con la movilización grasa que hay al inicio de la lactancia. Hay mucha disponibilidad de energía en el hígado. Profe, y en el caso de cuando uno come por estrés. No, pero es que es otra cosa. Eso tiene que ver con hábitos, con una cuestión de hábitos más que de consumo. También hay gente que fuma por estrés. Sí. ¿Cierto? Entonces, chiquillos, es interesante y por eso lo quise destacar. ¿Ya? Esto lo puse yo para que no se me olvidara el lado de allá. Porque esto explica entonces por qué el estrés deprime el consumo de alimentos en animales. ¿Ya? Bien, eso es rumiante. También se pensó que cuando se empezó a hacer esto en rata y todo, que la proteína tenía que ver. ¿Ya?
Y hay un estudio bien interesante en el cual a ratas le bajaron el consumo la concentración de proteína, perdón, a 5%, y las ratas algunas incluso se murieron porque dejaron de comer. Porque pensaban que como tenían menos proteína iban a comer más, ¿cierto? Para compensar. Y no fue así. Adicionalmente a eso, a otro grupo se le bajó la temperatura ambiental y comió. Y no se murió. A otro grupo se le hizo hacer ejercicio. Y también comió y no se murió. Por lo tanto, el animal no es capaz de compensar la baja concentración proteica. Pero sí, él come más porque cuando hay aumento el requerimiento de energía, ya sea por ejercicio o por termorregulación. Entonces, la proteína no es. Profe, ¿Sí? como si hay alta temperatura, bajan comen menos. Pero si necesitan. 25 no es alta, es temperatura. O sea, normal. ¿Ya? Cuando tú le bajas la temperatura, aumenta el requerimiento energético. ¿Ya? Luego se empezó a probar con los aminoácidos y el estudio bien choro que está resumido acá. Se encontró que al darle una dieta desbalanceada, o sea, carente o con muy baja cantidad de un aminoácido dietéticamente esencial, el consumo bajaba. ¿Ya? Y creo que se lo mencioné cuando vimos proteína. Si hacen esto, provocan una disminución de consumo. Y le inyectan el aminoácido por yugular, el consumo baja, pero no tanto. Si hacían lo mismo e inyectaban el aminoácido por la carótida, el consumo se recuperaba rápido. ¿Por qué? Porque lo que detecta el desbalance está aquí. Si usted lo inyecta por yugular, se da toda la vuelta por el organismo, ¿verdad? Y llega a poquito aminoácido acá. Pero si lo inyecta por carótida, llega al tiro al encéfalo. Entonces, ya, está en el encéfalo lo que lo detecta. Como ya sabíamos lo del hipotálamo, hicieron lesiones hipotalámicas y inyectaron el aminoácido por carótida y se recuperó el consumo. O sea, no era el hipotálamo. Finalmente, después de muchas experiencias en ratas, se determinó que en una zona del sistema límbico, que es la corteza prepiriforme, al lesionarla y inyectarle el aminoácido por carótida, no se recuperaba el consumo. O sea, ahí está. ¿Ya? Esa zona, entonces, del sistema límbico detecta el desbalance aminoácido. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se detecta? Recuerden que cuando falta un aminoácido dietéticamente esencial en la dieta se convierte en limitante. Y el resto de los aminoácidos no van a ser incorporados en proteínas y tienen que ser desaminados, generando una alta producción de amonio, de nitrógeno. Entonces, se supone, porque que esto ocurre, esta disminución de consumo, para evitar una intoxicación con nitrógeno. Que podría ocurrir si falta un aminoácido y el resto todo es degradado y desaminado. De eso ocurre en gatos cuando falta química. Para comprobar química, la licencia química. Eso, chiquillos, con los aminoácidos. ¿Qué pasa ahora con la teoría termostática? ¿Cuándo comemos más? ¿En invierno o en verano? En invierno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el comer genera calor. Recuerden el incremento calórico. Por masticar. En verano no dan ni ganas de comer. Puro líquido. La teoría dice que el animal consume para mantener la temperatura corporal y para evitar la hipertermia para el consumo. Ahora, esto es muy relevante en cerdos y en aves, bueno, y en vacas también, porque el estrés por calor disminuye el consumo. Disminuye el consumo.
hipotálamo tiene termorreceptores, el hipotálamo anterior hay termorreceptores y también en la piel también es integrado, todo es integrado. ¿No? Eso hace que sea muy importante, de alguna forma, enfriar los pabellones en pollo o en cerdo con estos sistemas de malla, con estos sistemas que meten aire arriba, pero tampoco es muy eficiente por las temperaturas actuales. Entonces ya hay sistemas como estos, a ver si funcionan, musiquita, que son aspersores, que lanzan como en el metro Santiago, están toda la gente apiñada, al calor, se tira la agüita, es la misma cuestión. Entonces esto baja la temperatura en unos grados dentro del pabellón, para que el animal pueda comer, porque si no come, no gana peso. ¿Cierto? También hay sistemas más modernos que involucran paneles. ¿No? No sé si me hace, no debería poder ser. Entonces estos sistemas sacan aire caliente del interior del pabellón y lo tiran por fuera, enfriando el pabellón. Los sistemas más modernos son como los de ahora. Entonces eso permite bajar la temperatura de los pabellones y que el animal pueda comer. Bien, esas son, chiquillos, las teorías a corto plazo. A largo plazo, ¿qué es lo que hace que una persona adulta, que ya terminó su crecimiento, que un perro adulto, lo que sea, mantenga su peso, ¿ya? Y se regule, digamos, su composición corporal sin que empiece a acumular peso, a acumular grasa? Una cosa hacer haciendo ejercicio, pero hay mucha gente que no hace ejercicio. Pero aquí vamos. Se habla de teoría lipostática como regulación a largo plazo, que es muy aceptada, que tiene mucho que ver con metabolitos, como vamos a ver. Se habla de liponeurástica y también de muchas otras señales metabólicas. ¿Cómo es la cosa? Nuevamente aparece aquí el señor Hervey, que no le puse mayúscula, que me disculpe el señor Hervey, que es de las ratas, ¿cierto? El señor Hervey, ¿qué hizo? Agarró una rata y la obligó a comer con sonda. Y las ratas ganaron peso, por raza obviamente, porque eran ratas adultas. Y después les dejó de alimentar forzado y las ratas dejaron de comer y regularon su consumo y retornaron la mayoría, obviamente individual, a un peso muy similar al anterior de este sobrealimentación. Entonces el señor Henry postuló que la grasa acumulada, porque obviamente ganaban peso principalmente por grasa, enviaba señales al hipotálamo para que bajara el consumo a largo plazo, porque esto es en meses. En ratas es más cortito, pero si lo hacen en otros animales, toma meses. O sea, es la grasa. ¿Y por qué la grasa? Porque la grasa es la reserva energética y siempre está relacionada con la energía. Después el señor Henry hizo lo contrario, le sacó grasa. Sobre todo el epididimos macho, que es fácil. En ese tiempo no era tan fácil sacar grasa, que no se infectara, cosas como la liposucción ahora. Y resulta que los animales aumentaban su consumo hasta que recuperaban el tejido graso que les faltaba. Entonces, por eso las personas que se hacen la liposucción, ¿cierto?, que no hacen nada más, al rato después ya la grasa no. O sea, el tejido graso. Bueno, se descubrieron terminaciones nerviosas en el año 75, creo, no fue esa, ya son 50 años, pero bueno, que conectaban el tejido graso con el sistema nervioso central vía sistema nervioso autónomo, lo cual es bastante lógico, ¿ya? El sistema simpático descarga en el sistema del tejido adiposo, ¿cierto?
neurotransmisores. Pero ya está claro que más que una conexión nerviosa, que también influye, ¿cierto? Hay una relación hormonal y de citoquinas. ¿Por qué? Y este mono me gusta mucho. Eso es una diapositiva. Porque el tejido graso no es solo una mochila de energía. Y algo les dije en la clase libre, pero no me metí ahí. No es solo un almacén de energía, sino que produce más de 20 citoquinas, que explican muchas cosas. Por ejemplo, produce angiotensinógeno, y por eso es que la obesidad se relaciona con hipertensión. ¿Se acuerdan del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Produce prostaglandinas, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, o sea, hay un estado proinflamatorio. Obesidad. Mayor incidencia de algunos cánceres, factor de necrosis tumoral. Resistina, una hormona que produce resistencia a la insulina. Por eso los obesos tienen resistencia a la insulina. Y produce leptina, que es una hormona. Y es una hormona, chiquillos, peptídica. O sea, el tejido graso produce una hormona peptídica. Ni siquiera esteroidal, peptídica. ¿Ya? Entonces, el tejido graso produce altas cosas, lipoproteínas también, ácidos grasos, triglicéridos, kilomicrones, que tienden a inhibir el consumo, leptina, que tiende a inhibir el consumo. El tejido graso produce adiponectina y resistina, que tienen que ver la resistina con resistencia a la insulina y la adiponectina con sensibilidad a la insulina, como veremos. También hay señales de otro lado, por ejemplo, el estómago produce grelina, que es un potente orexígeno. O sea, cuando estamos mucho rato sin comer, el estómago produce esa hormona y nos lleva a comer. El intestino produce este péptido LI336 que inhibe el consumo. Bueno, de la insulina ya hablamos, que estimula el consumo. ¿Ya? El tejido graso produce leptina. Esa leptina, ¿cierto? O obesina también se llama, tiene receptores acá en el plexo coroideo. Luego, por el líquido cerebroespinal, difunde al tercer ventrículo, que es donde está el hipotálamo, ¿cierto? Se liga con neuronas del núcleo acuático y, en definitiva, lo que se genera es que se activa el sistema simpático, reduciendo el apetito y aumentando la termogénesis. O sea, la leptina lo que hace es aumentar el gasto de energía y disminuir el apetito. Y es producida por el tejido graso, en directa proporción a la cantidad de tejido graso. O sea, mientras más grasa, más leptina. ¿Sí? Mientras más grasa, más leptina. Nosotros hicimos un estudio con perros y encontramos que justamente los perros gordos tenían más leptina. Ahora la pregunta es, ¿por qué siguen gordos? Si la leptina ni la leptina. Porque se hacen resistentes a la leptina, igual que a la insulina. La leptina también hace un feedback negativo con la insulina, porque recuerden que la insulina estimula el depósito graso. Entonces, la leptina inhibe a la insulina. ¿Y no hay ningún medicamento que ayude a reforzar la leptina? De hecho, se probó inyectando leptina, pero el problema es ese, que cuando las concentraciones son altas permanentemente por cierto tiempo, se hace resistente a la leptina, si no hay receptores. Entonces,
esta leptina va al hipotálamo, el hipotálamo la respuesta envía al sistema nervioso simpático, ¿qué cosa le descarga al simpático? Catecolamina, a la deposito. ¿Y qué hacen las catecolaminas? Ya sabemos, en la grasa. Estimulan la deliciclasa, ¿cierto? La degradación de los lípidos, como vimos lípidos. Aumenta la termogénesis. O sea, la leptina responde a una respuesta por varias cosas, explica varias cosas. Aquí tienen un resumen de las hormonas que hemos visto. La leptina, entonces, producida por el tejido graso, blanco, la grasa blanca, suprime el apetito, aumenta el gasto de energía, ¿verdad? Tienen, como les decía recién, el tejido graso también produce adiponectina, que disminuye la resistencia a la insulina, o sea, permite que actúe mejor. Pero el tejido graso también produce resistina, que provoca resistencia a la insulina, entonces es lo contrario. ¿Cuándo se produce adiponectina? Cuando hay poca grasa. Así la insulina actúa mejor en el depósito graso. ¿Cuándo se produce resistina? Cuando hay mucha grasa y hay que parar ese depósito graso. Y se inhibe la insulina. Recuerden que la insulina es anabólico graso. La insulina estimula el consumo de alimentos. Todo esto es el hipotálamo. Acá está la zona que... esta es la zona orexígena y esta es la zona anorexígena. Esta es la zona anorexígena y esta es la orexígena. O sea, esto es lo que estimula, esta es la zona que estimula el consumo y esta es la zona que inhibe el consumo. La insulina, entonces, como pueden ver acá, ¿verdad? Inhibe el consumo, o sea, perdón, estimula el consumo. El péptido de Leiter 36 es producido por el intestino, este va, ¿ya?, a estimular el consumo, o sea, inhibe la zona, estimular el consumo, perdón, inhibir el consumo. Inhibe la zona orexígena, La grelina producida por el estómago estimula la zona orexígena. Orexígena estimula el consumo, ¿sí? Orexígena. La otra es la anorexígena, o sea, no el consumo. ¿Sí? Disculpe, lo que no entendí es que te dijo que la leptina inhibe el consumo. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué los perritos gordos tienen tanta leptina? Sí, bueno. Porque tiene mucha grasa. El tejido graso genera más leptina y ya después la leptina no actúa. Entonces los mecanismos, chiquillos, tienen ciertos rangos de acción, o sea, se rompen. O sea, si el perro gordo, entonces, claro, si pasa por un estado, si empieza a subir de peso, actúa la leptina y bajará de peso. Pero si usted le sigue dando alimento al libitum, si usted le da alimentos muy palatables, si lo castra, y no le hace ejercicio, bueno, si esto funciona, todo esto funciona muy bien fisiológicamente. Esto es lo mismo en pollo, que básicamente es lo mismo, ¿eh? La zona anorexígena, la zona orexígena, los mecanismos, leptina y insulina, es lo mismo, así que no mucho también. Acá está el resumen. Serotonina también apareció aquí. Serotonina también inhibe el hambre. Creo que la serotonina dijo que inhibe el hambre. Y no se puede, como hace usted con un perro gordo, darle serotonina. O sea, se dan fármacos que concentran serotonina. Ahora, podría ser. Ahora, lo que hay para perro, publicado por la FDA, es un fármaco que libera este péptido en el intestino. ¿Ya? Eso. Y ese péptido va a inhibir el apetito. Eso sí. Ahora, una cosa que resulte. En resumen, entonces, a corto plazo, ¿cierto? El cambio de metabolitos séricos, estatus térmicos, sensores digestivos, impulsos nerviosos, todo eso integrado a nivel central y se va a generar una señal de actuación que va a ser consumo, no consumo. Consumo, no consumo.
Algunas conductas especiales, chiquillos. Preparto tiende a bajar el consumo en el último tercio de preñez. ¿Por qué? Por espacio. ¿Ya? Y también porque hacia finales de la gestación tiende a subir los estrógenos. O sea, durante toda la gestación predomina la progesterona, ¿cierto? Pero a fines de la gestación empiezan a subir los estrógenos y los estrógenos inhiben el apetito. Eso está comprobado en ovejas que se les inyectó estrógeno en el tercer ventrículo, directo en el hipotálamo. Y bajaba el consumo y luego se recuperaba, una vez que se metabolizaba el estrógeno. ¿Ya? Entonces, chiquillos, es relevante esto de los estrógenos, por eso muchos propietarios reportan que las perras cuando entran en celo bajan el consumo. Ahorita no esterilizada. ¿Y eso en qué aportan a los metabolismos? Aporta que si tú le sacas los ovarios se pone gordo. Porque saca algo que está inhibiendo el consumo. Por eso las perras, una de las razones, hay más, por qué las perritas esterilizadas, ¿cierto? Y las gatas esterilizadas se ponen gordas. Ahora, lo curioso es que después del parto sigue estando el consumo bajo. ¿Por qué? Porque hay una depresión fisiológica de consumo postparto. ¿Ya? Esto tiene que ver con el estrés. ¿Se acuerdan? El estrés, ¿verdad? Aumenta la lipólisis y por lo tanto hay movilización de ácido graso al hígado y aumento de disponibilidad energética y por lo tanto hay saciedad. Esto es muy relevante en vacas lecheras. Fíjense que la vaca lechera viene el parto y ¡pum! Sube la producción de leche más o menos entre la segunda a tercer mes. O sea, 60, 90 días. De aquí. ¿Cierto? Pero fíjense el consumo. El pique recién acá. Entonces, no le alcanza. No recupera el consumo al mismo nivel que la producción de leche, que es lo que uno esperaría. Y por eso baja de peso. Y esa movilización grasa inhibe el consumo. Después, en lactancia media, ya pasado el tercer mes, el pasado cuarto mes ya, empieza a bajar la producción y llega el pic de consumo. Y ahí se empieza a recuperar el peso. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de la vaca lechera. La depresión fisiológica de consumo postparto. Yo creo que eso se da siempre o Sí. hoy en día igual no. Sí. Es que es fisiológico, no puede. Además, la vaca lechera está adaptada para perder peso. Por eso es que no conviene, ¿cierto?, que una vaca llegue muy gorda al parto. Porque moviliza mucha grasa y le hace tosis, ese tipo de cosas. ¿Cuándo comerá más un animal? ¿Estando en el potrero o estando estabulado? Debería comer más estando en el potrero. Porque tiene que hacer ejercicio. Tiene que pastorear, tiene mayor gasto energético. ¿Ya? Entonces, cuando están estabulados, comen menos, entonces hay que darle dieta con más energía, concentrado, ese tipo de cosas. Pero la estrella no tiene lo que coman, ¿no? ¿Esto es por qué? ¿Está feliz? ¿Está feliz comiendo, durmiendo? No, pero es que muchas veces en el sistema intensivo hay muchos animales que se estresan por la cantidad, si no de animales que están juntos, o el encierro más que nada, lo mismo que la producción de leche, si uno no saca a la vaca a un sistema tipo semi-extensivo, la vaca se estresa y no aumenta tanto la cantidad de leche que produce. En el caso de la... ¿Cuál fue lo primero que se me fue? En el sistema intensivo, el tema de la densidad animal es un error técnico, o sea, hay ciertas densidades animal que justamente están estudiadas para que no se produzca eso.
Ahora, obviamente, si se sobrepasa eso, va a haber problemas. Claramente. ¿Ya? También eso se trata de evitar dejando animales en el mismo momento productivo. O sea, en vacas lecheras no pueden tener las vacas secas con las vacas que están dando leche. Ahí se cambia la estrategia. Se trata de evitar eso. Ahora, lo que manda es el gasto energético. Es el gasto energético. Y el gasto energético, y obviamente, un individuo que está en pastoreo está consumiendo alimentos distintos que los que está jugando. En términos energéticos, es así. Y otro factor, chiquillo, es el procesamiento del alimento, pues ese es el problema, ¿no? Que en vez de comer, no sé, avena, grano con leche, ¿cierto? Que la avena está molida, ¿qué comes? Cornflakes. El cornflakes, que el maíz o avena puede ser también el flake con azucarita, con azúcar y que es rodeado, que es blandito, que tiene un procesamiento que vamos a ver en el curso de, bueno, que van a ver en el curso de alimentación, hay un procesamiento por medio, que lo hace más digerible, más palatable y se come más, por esa razón. Entonces, la digestibilidad y el procesamiento de los alimentos hace que las digestas sean mayores y los mecanismos se desregulan. ¿Ya? Y digamos esto. Ya. Vamos a revisar la prueba. Guarden sus teléfonos.